Somos discípulos del Señor. Amén. ¿No? Somos discípulos del Señor y seguimos constantemente en la lucha. Cada día de nuestra vida va a ser constantemente de lucha, de prueba. ¿Quién no ha tenido pruebas o tentaciones o luchas esta semana? A ver, ¿quién no ha tenido? Para darle unas cuantas mías. A ver si me ayuda a llevarlas. Todos tenemos. Por más que tengamos años en el Evangelio, más años de bautizados, de convertidos, como se pueda llamar, por más años que tengamos, tenemos pruebas, luchas, tentaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos luchando con el pecado, con la carne. Yo más de una vez se lo dije, yo tengo una lucha muy fuerte con la carne, con el pollo y con el pescado, ¿no? Pues estoy así, se lo he dicho constantemente. Pero en sí, en la vida natural, luchamos porque estamos en la carne. Estamos en la carne y por lo tanto estamos sujetos a problemas, a vicisitudes que tiene la carne. Y muchas veces triunfamos y muchas veces fracasamos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Tú y yo somos vulnerables. Sí, pastor, por más que tenga la Biblia en la mano, sí, soy vulnerable. No soy invulnerable, soy vulnerable. Que puedo recibir cualquier lesión física o moral. Eso es ser vulnerable, ¿no? Somos falibles y el hombre es propenso también a fracasar. Nadie puede decir es invulnerable. Todos nos equivocamos, todos fracasamos, todos nos equivocamos. Y si alguien dice en su experiencia como discípulo que nunca tropezó, que nunca ha caído, que nunca pecó, está mintiendo, ¿no? Estuvimos viendo antes, está mintiendo. Todo discípulo siempre tiene algo o algún tropiezo o caída. Todos. Siempre aparece el pecado en la vida del cristiano. Lamentablemente podemos decir, pero eso es nuestro vivir. ¿Por qué? Porque en realidad uno no puede huir del pecado. No puede huir de su vida natural. Porque la naturaleza del pecado está, como dice la Biblia, está a la puerta. Y tanto tú y yo somos tentados, tenemos las pruebas, tenemos las luchas, pero la realidad es que de lo que somos es que somos propensos a ser tentados al pecado, a la carne. Y no podemos hablar de como de antes, que no, antes de Cristo, yo era un pecador. Nadie puede decir, yo antes era un pecador. No puede decir nadie es eso, porque seguimos siendo pecadores. Como si ahora yo no fuera un pecador, no. Somos pecadores, seguimos luchando con el pecado y por lo tanto en la vida hay problemas. Nos equivocamos, la equivocación es cuando uno piensa que ha sido desarraigado en sí totalmente y no hemos sido desarraigados totalmente, sino que estamos en un proceso. Y qué interesante cuando la Biblia nos habla en cuanto a eso. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. En Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos, lo dice Santiago, todos ofendemos. Y muchas veces hablar, muchas veces poder ver todo eso, que quiere decir seguir a Jesús. Eso nos hace ver lo que cuesta seguir a Jesús. Y en pocas palabras está diciendo, miren que somos falibles, que fallamos y que tenemos que entender que no nos pongamos en el altar de santos, sino bajemos a la realidad de que somos falibles. Pero mientras tanto, mi vida espiritual es una lucha constante. Tu vida espiritual es una lucha constante. Acuérdate que tenemos una vida natural, a levantarnos, cepillarnos los dientes, lavarnos todo, pero tú en Cristo tienes una vida espiritual y la cual tienes que cuidar, muchísimo. Por algo Santiago dice, no hagáis maestro uno de vosotros, no nos pongamos como modelo de los demás. Nunca pensemos en que somos un modelo y que podemos influenciar. Podemos influenciar de una manera que mostremos a Cristo. Pero si ponemos en lugar nosotros humanos de entender, no, me tienen que ver como soy yo. Ahí sí cuidado.
Y cuidado con Roberto, cuidado con aquel que se levanta en un púlpito y empieza a predicar. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo mismo vamos a ver en la Biblia esto. Juan en su primera carta dice, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, 9 y 10, que lo estamos leyendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso tenemos que estar bien pendientes, bien atentos. ¿Y cuántas veces sacamos este versículo en sí? ¿Cuántas veces sacamos este versículo del contexto y lo llevamos a la evangelización? Lo llevamos a evangelizar, sacamos el contexto para el que no tiene a Cristo, admita que tiene que decir que es pecador. Y usamos ese versículo, y muchas veces lo he escuchado. Y decimos, no, tiene que entender que no es pecador. Pero vamos a la realidad y al contexto, pero ¿qué pasa? Que Juan no le está escribiendo a los que no tienen a Cristo. Juan le está escribiendo a los creyentes. Y su palabra dice, hijitos míos, habla a la gente creyente. Y esa palabra nos toca hoy a nosotros, que tú eres creyente, que estás aquí, que crees en Dios. Y su palabra dice, hijitos míos, estaba diciendo, está escrito a los discípulos, a los creyentes, tanto a ti como a mí, nos está hablando. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. El pecado, mi hermano, es uno de los males fuertes en la vida del hombre. Muchos dicen, no, el cáncer, no, esto, tal cosa. Son cosas que atacan a lo físico, pero lo espiritual, en el alma, mi hermano, el pecado es como la gangrena que empieza a correr sobre todo el cuerpo y poco a poco va matando. Hay una realidad con la cual nosotros seguimos luchando. Y la vida del discipulado, a la cual estamos llamados tú y yo, es de constante lucha. Podría hablarte de cosas que animen, cosas que digo, pero te estoy trayendo una realidad, que tu vida en Cristo, mi vida en Cristo, es de constante lucha. Si en este momento habrían 5 personas, 10 personas nuevas, este mensaje vendría muy propicio. Porque todos los mensajes que hoy en día se están predicando por internet, de otros púlpitos, se están hablando otras cosas y no están hablando lo que realmente es. Y decir que venir a Cristo es color de rosa es mentir. La vida del discípulo es sufrimiento. La vida del discípulo es constante lucha. Es pasar pruebas, es pasar necesidades. Y algo que vamos a ver en la Biblia que nos enseña constantemente es que cada hombre y mujer de Dios, llamada por Dios a ser un discípulo, a seguir al Señor, a seguir a Dios, como habla en el Antiguo Testamento, nos muestra esa vida de lucha. La vida constante en tu vida, en mi vida van a ser muchas, muchísimas. Y el apóstol describe en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 7, lo describe de una manera muy, muy textual. Versículo 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo describe muy bien acá el apóstol Pablo. Lo describe muy claramente. Y ese es nuestro vivir. Con la mente queremos hacer las cosas de Dios, pero la carne no. Y es una lucha constante. Y no sé si estoy hablando a una realidad ahorita en tu vida, pero es constantemente, es constantemente. El versículo 25 lo hace de una manera muy precisa. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley
de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él nos ayuda a salir, pero por nuestra propia fuerza no lo vamos a poder. No lo vamos a poder. Yo sé que tú tienes unos deseos tremendos en tu corazón, en tu mente, por tu familia, por tu vida personal, por los demás. Pero mi hermano, mi hermana, tu lucha es constante. Hemos comenzado un proceso en el Señor. Y hay un ejemplo que podemos ver en la persona de alguien que muy, muy bien lo conocemos, que muy bien tenemos la referencia. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 16. Y aquí nos vamos a detener un rato. Mateo, capítulo 16. Versículo 13. De 13 al 20. El estudio de la mañana tenía que ver relacionado también con esto. Y gracias a Dios que Él me llevó a esto. Antes de subir aquí, me estoy dando cuenta que Él estaba relacionándolo. Yo no me había dado cuenta. Y veo la confesión de Pedro. Y hablamos de la confesión de pecados. Pero hay una cosa que es muy distinta. Acá la confesión de un hombre, que lo conocemos. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedrito? ¿No? Todos lo conocemos, ese hombre. Peter, ¿no? Para los que hablan inglés, ¿no? Los que somos allegados. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pasaje que lo hemos leído, pasaje que ya me imagino lo sabe, lo has escuchado más de 30 veces, me imagino. Pero nos habla la radiografía del discípulo del Señor. En su momento compartí, con los momentos que tengo este privilegio de compartir, hablé de Pedro en cuanto a ese trabajar de discipulado, ¿no? De decirle que eres un Simón, pero eres Pedro. Y un momento que Jesús le llamaba, tú eres Simón, pero en un momento que le llamó, tú eres Pedro. Y este Pedro, que era Simón, se dio cuenta que tenía que ser Pedro, que tenía que haber un cambio en su vida. Y vamos a ver el periplo de su transitar de este hombre, Pedro, como de una otra manera hay esos cambios, como de otra manera en su discipulado Dios empieza a obrar. Y acá me quiero ser muy puntual en una de las cosas y quiero que sea el mensaje que Dios me trajo a mi vida, viendo la luz de la palabra, y me hizo sentir, gracias Señor, porque yo sé que el esfuerzo que cada uno de ustedes tiene en servir a Dios, en amar a Dios, en tener su comunión con Dios, tiene su valor, tiene su recompensa, tiene su galardón. Y yo digo, Señor, y mi esfuerzo, Señor, que yo quiero para contigo, el mío va a ser mínimo, porque la obra que Dios ha empezado en nosotros es el máximo, es lo máximo. Vamos a ver cómo, de una otra manera, Dios obra en la vida de Pedro. Y una de las cosas que vamos a ver es en cuanto a su carácter, en cuanto a su temperamento. Y lo vemos muy, muy bien como le dice en esta respuesta. Jesús le pregunta, ¿y ustedes qué dice que soy? Si lo ponemos al contexto de decir, una de las personas que yo que le pregunte ahorita y me dice, ¿tú qué opinas de esto? Y una persona me dice cuerdamente, eso significa tal cosa. Y como más de una vez me podía decir a una persona, no te he revelado carne ni sangre.
¿Tú sabes lo que es una chica que venga por segunda vez a una iglesia? Flaquita la niña, flaquita, delgadita, con todas las apariencias de rapera, hip hop, de rap, de todo, con sus collares, con todo. Y que se siente, y una persona, un maestro de la palabra, empieza a dar y le hace una pregunta. La pregunta supuestamente, normalmente, esa noche era estudio de hermenéutica. Son para hermanos que ya están preparándose para predicación, pastorado. Y como ella vino con un amigo que estaba dando el curso, no la quería dejar fuera, la hizo sentar. Pero el maestro sintió algo de preguntarle a ella y le dijo, ¿y tú qué opinas de esto? Íbamos en el segundo libro de hermenéutica. Cuando la chica respondió, desde que entró hasta que se fue, estuvo atenta a todo lo que ella decía, el maestro decía. Estaba así, atenta. Y cuando le preguntó, dio una respuesta coherente dentro del contexto que estábamos leyendo. Increíble. Y el maestro le dijo, no te reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. A los pocos meses se estaba bautizando la niña. Tuvo su encuentro con el Señor. Y hoy en día es una maestra de la palabra. Debajo de toda esa ropita de rapera, Dios permitió conocer a una maestra de la palabra hoy en día. Vemos cómo Dios ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver en uno. Dios ve el corazón. Dios ve lo más profundo de nosotros. Pero nosotros vemos lo superficial, lo que está por encima, vemos nosotros. Y ahí es donde caemos muchas veces en prejuzgar. Y en la vida del discipulado vamos a tener esos momentos. No sé si te pasa a ti, pero a mí muchas veces me pasa. Voy a tener esos momentos de decir, wow, he hecho esto, o he llegado, o he dicho esto, y te sientes. O cuando alguien te dice algo y te sientes un pasito para arriba, ¿no? O se te hincha el pecho. No de silicona, sino del orgullo, ¿no? Un poquito, se te hincha ahí. ¿Y qué pasa? Pasaba con Pedro esto. Pedro le decía, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres la confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres. ¿Tú te imaginas cómo se sentirá Pedro en ese momento? ¡Wow! Estaban los demás discípulos ahí, pero él, ¡wow! Yo he respondido. Y saca pecho el hombre, ¿no? Sí. Y eso pasa muchas veces con nosotros en el caminar discipulado, lo que aspiramos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Y nos damos cuenta de que de una otra manera nos está dando dones, talentos a su disposición para Él. Pero constantemente tenemos que darnos cuenta que no siempre vamos a estar así. ¿Por qué? Porque este hombre siguió todavía en ese proceso. Vamos a ver a un Pedro que hay secuencias de que vemos de un Pedro que muestra realmente y demuestra a Jesucristo como su Señor. Pero hay un momento en que vuelve a retroceder en querer hacer las cosas que él hacía antes como pescador. Y me imagino que tanto tú como yo, a veces hay momentos que reaccionamos como todo un hijo de Dios, pero después se nos sale el logro en casa. El Shrek, ¿no? Ahí en casa se nos sale, ahí. O la Fiona, si es mujer. Nos ponemos así y cambiamos. Y no somos como somos. Y a veces cuando discutimos o decimos algo que no está bien, ¿qué pasa? Se nos baja la revolución. Y nos damos cuenta que si un momento dije el versículo San Juan 3:16 de memoria, ahora con lo que he dicho eso me está retrocediendo, porque no me siento bien. A Pedro le pasaba eso. Él se empezó a dar cuenta que estaba en ese proceso. Jesucristo mismo le hacía ver eso. Y aún en su caminar, en su momento de adelante, que vamos a ver, cuando viene Pentecostés, ustedes muy bien lo saben, ¿quién estaba? Juan, Pedro, reciben al Espíritu y de ahí comienza la iglesia, porque salen. Y hay una de las cosas que se cumple la promesa que Jesucristo le había dicho a Pedro, en el versículo 17. Bienaventurado eres Simón, ¿no? Le dice, bienaventurado eres, bendito. Y el 18 le da un principio, no sé si de fe para él, pero sí una promesa de Dios, que Pedro después tendría que experimentar. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y el 19 le da esa promesa tremenda que le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué se refería Jesús con eso? ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Y Pedro en ese momento de repente todo orgulloso de decir que yo he dicho que Jesús es el Señor, que es el Cristo. Estaba orgulloso el hombre, pero después se estaba dando cuenta de otras cosas. Estamos hablando de Pentecostés, estamos hablando de un hombre que declaró que es el Cristo. Estamos hablando de un hombre que después se estaba escondiendo, estaba huyendo de reconocer a Cristo que era su Señor. Cuando alguien le preguntaba, ¿y tú no estabas con él? No, yo no lo conozco. ¿Te das cuenta? De un discípulo que dice, tú eres el Cristo. Y después de un discípulo, no, yo no lo conozco. Y lo niega 3 veces, porque el Señor le había dicho. ¿Nos damos cuenta de cómo va nuestro discipulado? Podemos tener un momento de que decimos, bien, pero también momentos que podemos decir que mal. ¿Y qué pasa en el Pentecostés? La promesa de Dios se cumple en Pedro. Y vamos a volver a ver, hay un Pedro que otra vez se levanta, porque dice, y es increíble cuando lo vi, dije, no lo había visto hace buen tiempo, lo volví a recordar, pero habla de las llaves. Cuando habla en el versículo 19, a ti te daré las llaves, mira cómo Dios permite que Pedro sea el primero en agarrar una de las llaves, porque tiene ese privilegio de parte de Jesús en promesa que le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y cómo utiliza esta llave del reino de los cielos? La primera llave, predicar a los judíos. Después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. ¿Y se recuerdan ese discurso que tiene Pedro? Un discurso muy bueno, un discurso muy, muy bien preparado. Y la segunda llave es que él es uno de los primeros, o el primero, en compartir y llamar a la conversión a los gentiles. A los gentiles. Interesante ver eso. Cómo tiene esos 2 privilegios, utilizar 2 llaves que el Señor había prometido en el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo, en el relato, y él utiliza esas 2 llaves, de hablar a los judíos y hablar a los gentiles. Otros dirían, wow, este llegó a la meta. Este discípulo Pedro ha llegado a la meta. Y vamos a ver cómo sigue llegando a la meta, porque se enfrenta al Sanedrín. Valientemente, cuando eso le quieren decir, tú no hables de Cristo, por si acaso, ¿vale? Estamos escuchando que tú estás hablando de Cristo. ¿Y qué dice Pedro valientemente en el Sanedrín? Le dice, es mejor hacer caso al hombre o a Dios. Y los demás callados, porque sabía su convicción que él tenía que obedecer a Dios y no podía callar. Y uno diría, wow, con esto sí ya, para mí es Pedrito Superstar, el discípulo máximo, número 1, el Mourinho de los discípulos, ¿no? Como muchos podrían decir. Pero qué contraste, yo veo eso, y ver a un Pedro así, pero después estamos viendo que se esconde de los criados y los discípulos en el patio cuando le preguntan, tú no estabas con él. Me recuerdo ese momento y digo, ¿qué pasó? De un hombre que estaba así, ahora viendo todo eso. Era cambiante. Pero Dios estaba por encima de todo y con valor lo dice, ¿no? Uno diría, ¿Pedro alcanzó la meta? O muchos dirían que sí o no. Pedro compartía a los gentiles. Estaba llamado como la llave de abrir y predicar a los gentiles. Pero ¿qué pasaba? Vemos a un Pedro hablando con el Sanedrín, dice, yo no me puedo callar porque tengo que predicar a Cristo y ustedes prefiero obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Sí, pero ¿qué había pasado con ese discípulo que vamos viendo ahí? Que tenía un problema, tenía prejuicio contra los gentiles, predicaba solamente a los judíos. Y tenía algo que era un prejuicio contra los gentiles, porque eran paganos, yo no quería estar. Ningún judío entraba a un lugar, a un territorio pagano, porque ellos decían en su mentalidad, nos contaminamos. Y qué realidad tan grande para ellos que si era así. Ellos tenían establecido algo tan importante, pero que ellos decían, no, yo no voy a ese lugar porque me contamino. Pero Dios, como tiene control de todo, empieza a tratar sobre su perjuicio. Porque
el mandato de Jesucristo fue predicar a toda criatura. A toda criatura. Y el mandato no solo es predicar a toda criatura. Por más que de repente veas que no, eso no, o que, hermano, tu encargo es predicar a toda criatura. Si tienes oportunidad de predicar a un musulmán, predícaselo. Porque será la única oportunidad que de repente él tiene de escuchar el mensaje. O a tu abuela, o a tu abuelo, o a un familiar cercano, o a un amigo que después de mucho tiempo de compartirle y presentarle el Evangelio. Porque dice la palabra que el Señor nos mandó a predicar a toda criatura, en toda región, en todo lugar. Y vamos a ver otra vez cómo Dios obra en la vida de Pedro, viendo que de repente, wow, un Pedro que se enfrentó al Sanedrín, no se echó para atrás, sino siguió para adelante, mostró una valentía, pero estamos viendo un Pedro con perjuicios. Y como una vez más, Dios tiene que obrar. ¿Y cómo obra? Si se acuerdan muchos, en la casa de Cornelio. Dios le dice que tiene que ir a ver ahí, a un hombre gentil. Y el relato bíblico dice que él, en un momento de hambre, baja el lienzo, mata y come. No, Señor, yo no puedo comer cosa inmunda. Mata y come, porque lo que Dios ha santificado, no lo llamemos inmundo, ¿no? Y Pedro empieza a entender toda esta cosa. Se encuentra con Cornelio y Cornelio le dice la visión y Pedro también entiende que esto es parte de Dios. Y empieza a entender algo que Pedro había experimentado. En el Pentecostés había pasado algo que removió su vida y él se dio cuenta. Y cuando tiene un encuentro con los gentiles, empieza a pasar algo también que él le dijo, hey, esto mismo yo lo sentí en Pentecostés. La venida del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Y se empieza a dar cuenta de que no hay prejuicio. Que Dios lo que había dicho, Jesucristo lo que había dicho de predicar a todos, era cierto. Y él comparte con los gentiles. Pero pasa algo, que cuando llega a Jerusalén se lo quieren comer vivo. Se lo quieren comer vivo al pobre. ¿Por qué? Porque le dicen, ¿cómo puedes estar bautizando a paganos? Y vamos a ver a un Pedro que dice, ellos recibieron como nosotros el Espíritu Santo. ¿Y quién era yo para negar? Ahora a él se le ha puesto el encargo de luchar contra el prejuicio de los demás. Un momento él fue el que tenía el prejuicio, ahora él lucha contra esos prejuicios. ¿Te das cuenta? Y uno puede decir, Señor, ¿cómo empiezas tú a obrar en la vida del discípulo? Pero una de las cosas que me doy cuenta es que todavía la obra en Pedro no había terminado. No sé hasta aquí cuántos se dan cuenta de que tu obra en el Señor no está terminada. Lo que Dios ha comenzado todavía no está terminado. Y vamos a ver cómo desde ahí va creciendo la iglesia. ¿Por qué? Porque utiliza después más adelante a Pablo, a Bernabé, a hablar al pueblo gentil. Hermanos, nosotros somos resultado de esa predicación, de esos viajes misioneros de Pablo, de Bernabé, de que llegara al pueblo gentil. Y la promesa de Dios se cumple cuando dice a toda criatura, a toda criatura. Y vamos a ver cómo Dios, y vamos a ver también cómo Pedro una vez más, de haber dado cuenta que sí, Señor, tengo que obedecer a lo que tú me dices ante los prejuicios, y da un retroceso a su vida. Y se encuentra con los judíos, se encuentra con los gentiles, y en un momento empieza a disimular, dice, no, yo no conozco, no puedo estar con los judíos, los gentiles, yo soy judío, y ahora vienen los judíos, ¿y qué van a decir? Y tiene que agarrarlo el apóstol Pablo, y tiene que removerlo, y decir, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El apóstol Pablo lo reprende, y lo vemos en la Biblia siempre. Le llama la atención. Tú eres judío y vives como gentil. ¿Qué estás haciendo? Y ahora quieres negarlo. Y cuando llega ahí, una vida de victoria absoluta, ya llegué, pero sigue con la tentación. Yo cuando veía a los predicadores, te estoy hablando hace 15 años, cuando comencé, veía a los predicadores con 30 años, jóvenes, pastores jóvenes, y decía, wow, yo cuando llegue a esa edad, 30, 35 años, no voy a tener tentación, seré como ese hombre que obra, que predica. Hermano, tengo 37 y tengo las mismas tentaciones. ¿Qué pasión y fijación en ese hombre de 30, de 35 años? Tendré que ver uno de 150 para realmente darme cuenta que no tengo tentaciones.
pero que constantemente tenemos esas tentaciones. Somos discípulos, pero Dios no ha terminado aún con nosotros. Somos discípulos, pero Dios nos sigue enseñando. Te sigue enseñando a ti, sigue enseñando a las familias, a los matrimonios. Pedro no se había graduado todavía en la escuela de Dios. Si Pedro no estaba graduado todavía, imagínate tú y yo. Imagínate tú y yo. No ha logrado aún la meta. No ha logrado una madurez que lo tiene apto. Pero aún no ha llegado. Y Pablo describe muy bien de esta manera en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, me gusta esta expresión. A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. ¿Lo leemos todos? ¿Todos lo tenemos? Capítulo 3, versículo 17. ¿Sí? Lo leemos. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente para toda buena obra. Pablo lo describe así. Y muchas veces decimos en cuanto a lo que es la palabra perfección. Yo pregunto aquí, ¿quién es perfecto? ¿Tú? ¿Yo? Todo me bajo del púlpito, porque no soy perfecto. ¿No? Muchos piensan que no, el que está en el púlpito es perfecto, no tiene mancha, no tiene... No. Hermano, soy tentado tanto como tú. Tengo las mismas pruebas, las mismas preocupaciones humanas de pagar una casa, tengo todas esas preocupaciones. Pero somos discípulos, Señor, y estamos en ese proceso. Y la palabra perfecto la usamos muchas veces en dos sentidos. Una, cuando hablamos en lo máximo, el grado de excelencia, decimos que es perfecto. El grado de excelencia, lo máximo decimos, es perfecto. Cuando ve a alguien una estructura bien hecha y dice, wow, perfecto. Lo máximo, ¿no? Eso es una manera del sentido que podemos hablar. ¿Cuántos se acuerdan de esa película? Bueno, en Latinoamérica se llama Mi Pobre Angelito y acá se llama Solo en Casa y en inglés Home Alone, ¿no? En inglés, ¿no? Y la película se basa en que le dejan a un niño en casa y la mamá y la familia quieren llegar a otra vez a encontrarse con el niño, pero pasan unas situaciones que no saben cómo llegar, van a tal lugar, y me hacía recordar una vez algo que me pasó a mí, en cuanto, para usar esta palabra perfecto. Me invitaron a compartir en un lugar y tenía que tomar un bus que me llevara a ese lugar. ¿Qué pasa? Salgo temprano porque era un día de huelga. Y ustedes saben que es un piquete, ¿no? ¿Saben qué es? Una manifestación que se opone contra, ¿no? Muy bien. Tomo el bus y tenía que viajar 2 horas para llegar a ese lugar. Había salido antes porque dije, no vaya a ser que pase algo. Dicho y hecho, pasó algo. Me comunican que no se puede ir porque hay un piquete. Y le digo, bajo a la agencia y digo, tienen que darme una solución, porque tengo que llegar, tengo un compromiso muy, muy urgente. Me dice, no podemos hacer nada porque es esto. Pero la señorita se preocupó en buscarme una solución. Muy amable, lo buscó, envió. Lo que podemos hacer, me dice, es esto. Usted toma este bus y va hasta tal lugar y se baja. Y a tal hora viene el otro bus que lo puede llevar a otro lugar y se baja. Y de ahí lo lleva directamente a donde tiene que ir. ¿Saben lo que yo le dije? ¿Saben lo que le dije? Y me recuerdo esto. Dije, perfecto. Porque mi ganas era de cumplir con ese compromiso. Pero yo no le dije un perfecto de una manera, wow, lo máximo, wow, que es... No, yo no lo dije de esa manera. Lo dije perfecto. ¿Por qué? Porque podemos decir de esta manera. La respuesta perfecto se usaba en la palabra perfecto, en un sentido de que decir, esto es apto. No es lo mejor. No es lo que yo esperaba. No es lo que yo quiero, pero me sirve. En ese aspecto yo dije, perfecto.
Y lo aplico hoy, ¿por qué? Porque en este sentido se usa la palabra perfecto en la Biblia. No es lo mejor, no es la excelencia, pero es lo que sirve. Es lo que sirve. Y si te predico hoy, si te estoy hablando del mensaje del Señor hoy, no soy lo mejor. Mi hermano, mi hermana, mi querida mamá, querida amado hermano, amada hermana, no soy lo mejor, no soy la excelencia, pero para algo sirvo. Tu vida es igual. No eres lo mejor, date cuenta de algo, no eres lo mejor. Tienes tus errores, tienes tus caídas, pero para algo sirves, si estás en las manos de Dios. El Señor nos va usando, ¿por qué? Porque para algo servimos. Por eso siempre hay que levantar la cabeza, en mirar a Dios. Y no hay que levantar la cabeza para darnos cuenta que somos nosotros así. Nunca. Nunca. Levantemos la cabeza para mirar a Dios, pero nunca levantemos nuestra cabeza para darnos el lugar nosotros y decir somos nosotros así, o por lo que yo sé, o por lo que yo expreso. No. Porque a través de la palabra de Dios, Él nos va perfeccionando. Él nos va perfeccionando. Él sabe moldearnos. Él nos va a pedir la excelencia máxima en uno. Y déjame decirlo así de esta manera. Él nos va a pedir la excelencia máxima en uno. Y había un maestro que decía, el 10 en la puntuación de las notas, el 10 es lo máximo. Pero yo en mi clase a nadie le pongo 10. Porque 10 es solamente Dios. Interesante su forma de calificación de profesor. El 10 es el único Dios. Tú puedes sacar 8, 9, 7. Eres apto, estás aprobado. Y mientras estamos en la tierra, mientras estemos aquí, tú y yo, 10 no vamos a tener nosotros de calificación, porque 10 le pertenece a Dios. Y el Señor en su gracia nos empieza a usar. ¿Qué pasó con Moisés? Ejemplos muy, muy sencillos y muy, muy prácticos en la vida de un hombre. Moisés, ¿te acuerdan cómo se inició? Él no fue un hombre criado así como un esclavo. Él fue dentro del palacio, criado, ¿no? Preparado. Se puede decir, y dicen los estudios, que un hombre que de repente sabía trigonometría. ¿Cuántos acá saben trigonometría? Algunos ni saben pronunciarlo. Nos cuesta pronunciarlo, ¿no? Pero este hombre lo sabía. Nos damos cuenta un poco de cómo estaba preparado, cómo lo habían preparado. ¿Y qué pasaba? Era un hombre que era impulsivo, era un hombre que tuvo que ser llevado al desierto por 40 años con unas ovejas para que se le bajaran los humos, ¿no? De ser impulsivo, de todo lo que había recibido de otra manera, de mandar. Estaba enseñado para eso, para mandar, para ser un jefe, un líder. Pero el Señor dijo, no, este tipo de líder no quiero yo. Y lo llevó al desierto, 40 años, con ovejas. Y cuando Dios lo llama, se le habían bajado tanto los humos. Cuando Dios lo llama y le dice lo que tiene que hacer, ¿qué dice Moisés? Señor, yo soy tardo para hablar. Soy tardo para hablar. Y Dios le dice, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo la boca? ¿No soy yo el que te formé? Y le dice, cuando vayas, di que vas en el nombre del yo soy. Interesante cómo Dios empieza a obrar en la vida del hombre de Dios. Y si eres una mujer de Dios, te vas a dar cuenta cómo Dios está obrando en tu vida. Porque cuando el Señor incluso llama a sus 12 discípulos, hace una obra que de repente tanto en ti como en mí, tenemos que verlo reflejado. Y no que nosotros nos demos cuenta y anotemos en una hojita que es nuestro progreso, sino que la gente se dé cuenta. Porque cuando el Señor estuvo con los discípulos, estaba haciendo algo que realmente tenemos que hacer nosotros. Es estar con Él, hablamos de formación, es enviarlos, hablamos de misión, y es tener autoridad, que significa poder. La forma en la cual Dios va trabajando. Y vemos como Pedro, una vez más, en Pentecostés, él tenía una gran erudición en las Sagradas Escrituras. Erudito.
en la palabra. Y por ahí antes decía, pero estos no son incultos, estos no son de letras. ¿Y cómo puede hablar de tal manera? Pedro agarra las Escrituras y es de una manera asombra con el mensaje que él da, que da en Pentecostés. Cita, interpreta el Antiguo Testamento, ojo, cita al profeta Joel, los salmos de David, argumenta sobre la profecía, demostró que la resurrección estaba profetizada y el Espíritu Santo se había manifestado. Todo eso lo estaba diciendo en su discurso. Un sermón increíble, pero no fue lo que le hizo apto a Pedro. Ese discurso no fue lo que le dijo, bueno, Pedro, tú eres esto. No, el conocimiento se adquiere fácilmente y quiero que acá tengan atención todos con lo que voy a decir. El conocimiento se adquiere fácilmente y cualquiera puede interpretar a David, a Joel, Apocalipsis, lo que sea. Cualquiera puede interpretarlo porque es cuestión de conocimiento. Y lo que define al discípulo es lo que define a la persona del discípulo en Cristo, no es el conocimiento solamente, es su sabiduría. Y quiero que te quede bien claro esto. Lo que nos define vivir en Cristo como discípulos no es solamente el conocimiento. El conocimiento puede pasar como una ola superficial, lo sé, lo entiendo. Pero lo que define en tu vida y en mi vida, y si estás caminando años en Cristo, lo que define es la sabiduría. Y hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es lo que sabemos. Me paso toda una tarde leyendo el libro de Joel o Apocalipsis y tengo el conocimiento y lo rememorizo y lo retengo y lo empiezo a interpretar. Y es conocimiento lo que sabemos. Pero sabiduría es cómo aplicamos lo que sabemos a la vida diaria, cómo lo aplico yo, lo que conozco. Y eso es donde fallamos muchos. Tú y yo fallamos en eso. Porque aplicamos algo o conocemos algo y lo ponemos a nuestro interés. Pero no somos sabios en utilizarlo en nuestra manera de vivir. Y Dios lo que está buscando es que uno supiera, en el caso de Pedro y en el caso tuyo, en mi vida, es que supiéramos aplicar las cosas que sabemos en la sabiduría de Dios para nuestra vida diaria. Jesús trabajó sobre todos los aspectos de la vida de Pedro. Estoy hablando de Pedro, en su carácter, en su forma de ser. Y Dios está haciendo lo mismo contigo. Está obrando como obró en Pedro, lo está haciendo en tu vida y en mi vida. Jesús de una otra manera siempre trataba de que no se manifestara el Simón, sino el Pedro. Y en tu vida es igual. Cada vez trata en tu vida de que no se manifieste el viejo hombre, sino el nuevo en Cristo. Y en un momento dado, Pedro se manifestó, ya no el Simón. Y él actuaba como Pedro, pero de vez en cuando le daba la chiripiolca, porque aparecía un Simón. Y esa es nuestra lucha diaria. Nuestra lucha diaria. Algunos saben que es la chiripiolca, ¿no? No lo doy ejemplo porque se ríen. Y cuando pasaba eso, el Señor venía y otra vez lo volvía a poner en su lugar a Pedro. Porque el discípulo es eso. Tu vida de discipulado en el Señor es eso. Constantemente un obrar de Dios en nosotros. El mandato de Jesús, Mateo 28, haced discípulos a todas las naciones. El Señor no buscaba gente que creyera. Jesucristo no buscaba, porque el mandato es fiel cuando dice, haced discípulos. Nada más. No quería creyentes solamente. No solamente que crean, sino gente que le siguiera. Pedro escribe 2 cartas en el Nuevo Testamento. Y es interesante la última frase que escribe Pedro. Y con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Segunda de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Tenemos? Con eso terminamos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estas son las últimas palabras de Pedro. Y dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice un hombre que sufrió, que le costó sangre, sudor y lágrima, como diría Winston Churchill. Pero ¿saben qué? Pedro llegó a ser apto. Llegó. Y él dice eso, ¿no? Crecer en la gracia. Y crecer en la gracia es aumentar la fuerza y el vigor que el Espíritu Santo pone en nosotros para crecer espiritualmente. Como cuando el niño tiene vida dependiente, necesita ayuda. Ahora ven a los bebés y a la que me viene ahora en camino para mí, ver que ellos necesitan de alguien, necesitan ayuda. Y uno va madurando y va creciendo. Comienzan a caminar sus primeros pasitos. Empiezan a caminar luego ya por sí mismos. Tienen fuerzas propias. Superan dificultades. Producen. Trabajan. Se reproducen. Y empiezan desde abajo. Pero van creciendo. Y la vida del discipulado, tu vida como creyente en el Señor, llamado al discipulado, es eso. Comenzar de abajo pero crecer. Jesús le dijo a sus discípulos, y no porque siempre tengo esa referencia de que mi vida está embarcada en el Señor. Estoy en la barca con Jesucristo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, subimos a la barca y nos vamos a la otra orilla. ¿Qué hicieron los discípulos? No se lo pensaron, subieron con Jesús. Y ellos se embarcaron con Jesús. Hubo tormenta, hubo problemas, pero llegaron a la otra orilla, embarcados con Jesús. La pregunta y la invitación para ti, el mensaje del Señor es, ¿nos embarcamos con el Señor y vamos a la otra orilla? Que Dios nos ayude, porque no es fácil. No es fácil estar embarcado con el Señor. No es fácil ser discípulo del Señor. Pero si estamos con Él, por más tormenta, por más bravura del momento, estamos